7 de la mañana con 32 minutos. Alberto Acosta Burneo, analista económico, está con nosotros en esta mañana informativa para hablar sobre aspectos importantes para el país, lo que se viene en estas nuevas elecciones que estamos ya a pocos días, ya prácticamente estamos en la recta final, falta poco para que los ecuatorianos vayamos a definir a nuestro nuevo presidente o presidenta que se dará este 15 de octubre. Alberto, hubo expectativa en días anteriores por lo que podría generarse en el debate de los dos candidatos a la presidencia de la República. ¿Qué es lo que podemos destacar en el aspecto económico? Creo que hay que decir, y esto no escapa a nadie, Alberto, sobre la situación económica que tiene el país en los actuales momentos. ¿Es factible para un gobierno de tan corto espacio de tiempo que va a tener poder realizar acciones que permitan mejorar la situación económica del país? Alberto, buenos días. Muy buenos días. Definitivamente la situación económica es muy compleja. Estamos frente a una economía que se está desacelerando. Para este año el Banco Central ya redujo su previsión de crecimiento. Inicialmente hablaba de 3,1%, ahora dice que va a ser apenas 1,5%. Y para el próximo año un crecimiento aún más pequeño, apenas 0,8%. Por otro lado, tenemos una crisis fiscal de gran magnitud que se va a ahondar con el cierre del cuarto bloque petrolero del Ecuador, el Yasuní-TT. Y tenemos una situación de un niño a las puertas que también complicará las cosas. Eso implica que un gobierno de 18 meses tiene muchas expectativas, pero es poco lo que se puede lograr. Hay que estar muy claros, cambios profundos, reformas de fondo, probablemente no tenga el tiempo para hacerlo, pero hay cosas que sí puede hacer y eso es lo importante que se haga. Hay que entender que el crecimiento económico viene de la mano de la inversión, de la producción, y hay que mejorar ese entorno para producir, el entorno para los emprendedores, que sea más fácil emprender. Y desde el lado del Estado, es urgente mejorar la calidad de los servicios públicos, que es algo que también se puede hacer en 18 meses, es trabajar en una mayor eficiencia, priorizar gastos, más calidad en el gasto y más transparencia en el gasto. ¿Qué es la proyección? ¿Cómo terminaríamos este año económicamente? Hay un déficit fiscal grande. Había una proyección en los 6 primeros meses del año. Estamos ya en la recta final. Estamos a un poco menos de 3 meses para finalizar este año. ¿Cómo se espera cerrar esta brecha fiscal? ¿Cuál es la proyección económica que tiene el país? Bueno, la brecha fiscal, en lo que llevamos del año, apenas de enero a agosto, ya el déficit es de 2.700 millones de dólares. Es decir, lo que le falta al gobierno, 2.700 millones de dólares. ¿Y cómo está haciendo? Está dejando de pagar. A la Seguridad Social le dejó de pagar en marzo, le debe ya más de 1.400 millones de dólares. Tampoco está pagando a otros proveedores y se espera que cierre el año con un déficit alrededor de 5.000 millones de dólares. Es decir, una situación tremendamente complicada que se va a ahondar para el próximo año de manera muy significativa con esa decisión tan equivocada de los ecuatorianos de cerrar el cuarto bloque petrolero del Ecuador. Eso es asfixiarle al Estado. Eso es lo que han decidido los ecuatorianos. El próximo año el Banco Central estima que empiece el próximo año el cierre del Yasuní-TT. El fisco dejará de recibir, según el Banco Central, alrededor de 800 millones de dólares. Entonces la brecha, que ya de por sí es enorme en este año, se va a ahondar el próximo año con el inicio del cierre del cuarto bloque petrolero del Ecuador. ¿Qué es quien llega a Carondelet va a tener que reaccionar? La situación es insostenible, las cosas no pueden continuar como están. Entonces hay varias alternativas y yo creo que al final del día terminarán aplicando una combinación de las alternativas. La primera, pasarle la cuenta a los ciudadanos vía más impuestos. Estamos a las puertas de una nueva reforma tributaria. Quien llega a Carondelet va a empezar subiendo impuestos. Luisa González lo dice en su plan de gobierno, quiere elevar la presión tributaria para que tenga estándares internacionales. Entonces, una primera manera de pasar la cuenta a los ciudadanos vía más impuestos. Una segunda manera es elevando precios de los combustibles. Como digo, yo creo que van a aplicar una combinación de todas estas maneras, porque por sí sola ninguna de estas medidas es suficiente frente a la magnitud de la crisis fiscal que se está gestando ya en el país. Y una tercera manera va a ser la de elevar ingresos. Elevar ingresos no tiene efectos de inmediatos. ¿Cómo se puede elevar ingresos fiscales? A través de la producción petrolera y la producción minera. Va a haber una presión muy fuerte en quien llega a Carondelet por impulsar estas dos actividades, porque son dos actividades claves para el Estado. Son la base de los ingresos del Estado que se utilizan para invertir.
Entonces va a ser una prioridad impulsar esas actividades. La cuarta manera, que es la más compleja de todas, es la reducir gastos. Pero ahí tenemos infinidad de candados, presión política. Nadie quiere que se reduzca el gasto porque hay mucha gente que vive de ese gasto, no necesariamente los más pobres, sino quienes están en los contratos estatales, contratos muy jugosos, y no quieren perder esas rentas. Entonces, la opción de reducir gastos es la más complicada, pero también habría que trabajar por ese lado. Lo más probable es que siga reduciéndose la inversión. Ese es el único gasto público que es fácil de reducir y que no tiene tanto costo político, aunque es inconveniente. Bueno, hemos escuchado varias ofertas que se han dado, Alberto. Igual usted también debe haber escuchado las ofertas que hacen los candidatos. ¿Usted ve viable el tema? Se habla también incluso de traer la reserva monetaria. ¿Qué efectos podría tener la traída de esta reserva monetaria para inyectar al país en varias áreas que se requiere económicamente por este déficit fiscal que es bastante grande? ¿Qué riesgos correría la dolarización? ¿Cómo ve usted la estabilidad con cualquiera de los dos gobiernos que venga, de las dos tendencias, para tener una estabilidad que permita la sostenibilidad de la dolarización? Mire, hay que aclarar, eso de traer la reserva monetaria es realmente un eufemismo, es decir, una manera bonita de llamar las cosas. El problema no es dónde está la reserva, puede estar depositada en el Banco Central y no pasa nada, puede estar en Suiza y da lo mismo. La diferencia y lo que no nos quieren decir, dicen traer, lo que no es que quieren traer la reserva monetaria, lo que quieren es gastarse la reserva monetaria, que eso es muy distinto a la ubicación. La discusión no es en dónde está ubicada, la discusión se la quieren gastar. Y hay que estar muy claros de quién es esa plata, porque esa plata no es de todos los ecuatorianos, como nos quieren engañar, no es de los políticos tampoco, no es del Banco Central. Esa plata tiene nombre y apellido y corresponde a esa fracción que nosotros, cuando hacemos un depósito en una cooperativa, en un banco, depositamos $50, $20 en una cooperativa, en un banco, una parte de ese dinero por ley tiene que ir al Banco Central. ¿Y por qué va al Banco Central? Va encargado para que en caso de que queramos retirar ese dinero, esté siempre líquido, que no vaya a suceder que no nos puedan devolver el dinero que depositamos. Ahora, ¿qué pasa si es que el gobierno se gasta esa plata? Puede llegar a una situación en la que no haya suficiente dinero líquido en el Banco Central y que cuando queramos hacer el retiro de la cooperativa o del banco, nos diga la institución financiera, ¿sabe qué? Me dice el Banco Central que alguien ya retiró esa plata antes. El gobierno se gastó esa plata para dinamizar la economía y ahora lo único que le puedo dar son estos papelitos que me dejó aquí, me dejó estos bonos. ¿Aló? No sé si se cortó la comunicación, Claudio. Tuvimos algún problema en la conexión. Estábamos escuchando, algún problema tuvimos en la conexión. ¿Aló? ¿Me Aló, escucha ahí? ahí, ¿Me escucha ahí? Alberto. Falló la Sí, conexión. sí, se nos falló la conexión, se cayó Sí, la conexión. sí, le decía que es una política irresponsable porque eventualmente cuando los dueños de esa reserva quieran retirar el dinero, es decir, los depositantes, el banco, la institución financiera tendrá que decirle, ¿sabe qué? Hay alguien, el Banco Central me dice que alguien ya se gastó esa plata y que esa plata y que el gobierno, fue el gobierno, se gastó esa plata para dinamizar la economía y lo único que me ha dejado son estos bonos, estos papelitos. Si quiere le doy estos papelitos, pero ya depósitos no le puedo dar, dinero no le puedo dar. Esto de ahí pone en riesgo la estabilidad de la dolarización porque una crisis de iliquidez en el Banco Central puede contagiarse al sistema financiero, provocar una crisis financiera de gran magnitud a la que el gobierno de turno tendría que reaccionar vía feriado bancario, emitiendo una nueva moneda para rescatar al sistema financiero y acabando con la dolarización oficial. Entonces hay que estar muy claros, cogerse el dinero del Banco Central, que no es del Banco Central, sino de los depositantes, es una política extremadamente peligrosa e inconveniente. ¿Qué más usted ha podido observar? ¿Qué más ha podido ver que de pronto esté apegado a una demagogia en estos ofrecimientos políticos? ¿Aló? Se nos volvió a ir. Bueno, lamentablemente vemos que los candidatos han hecho muchísimas propuestas. En el debate fue una lista de buenas intenciones. Todos los candidatos tienen buenas intenciones. La realidad es que la mayoría de estos temas no se van a poder cumplir. Tienen apenas 18 meses, están heredando un país en soletas, tienen una crisis fiscal importante, una economía en desaceleración.
Entonces, lo que no vimos en ese debate y que nos hizo muchísima falta es profundizar en los cómo, porque hay muchas propuestas, pero no nos dijeron el cómo piensan hacerlo, de dónde va a salir el dinero. Hablan de elevar rentas, de transferir más recursos a los ciudadanos, todo excelentes noticias, muy buenas intenciones, pero la realidad es que quien llegue a Carondelet va a tener que enfrentar una situación fiscal deplorable, una crisis fiscal importante y una urgencia al final lo único que queda para repartir son cuentas por pagar. Eso es lo que tiene quien llega a Carondelet. Entonces, esos son los temas que no se ha podido profundizar y que el debate debió haber servido para eso, para cuestionarles el cómo piensan hacer las cosas en una situación tan compleja como la que está viviendo el país. El tema de aplicación de bonos, ¿usted ve viable? ¿El país tiene recursos como para aplicar bonos? Usted dijo también tendría que tener el nuevo gobierno si es responsable en esto. El tema de la revisión de los precios de los combustibles, ¿usted ve que esa sí es una medida totalmente antipopular? Ya han pasado varios gobiernos, incluso intentó el presidente Lazo elevar los combustibles, lo hizo el señor Moreno, pero las situaciones se volvieron complejas en el país. Sí, el problema aquí es que los ciudadanos piden al mismo tiempo cosas contradictorias. Por ejemplo, los ciudadanos quieren que siga habiendo subsidios, quieren que recibir más bonos y al mismo tiempo quieren que no haya producción petrolera. Votaron por cerrar el cuarto bloque petrolero del Ecuador, uno de los bloques más productivos del país, lo cerraron los ciudadanos con su decisión. Pero son cosas contradictorias. Uno no puede pedir que se mantenga un subsidio cuando al mismo tiempo está pidiendo que caigan los ingresos del Estado. Entonces, más allá de los deseos de los ciudadanos pueden querer lo que quieran, pero hay realidades económicas que no se pueden evitar. Y la realidad económica en este momento es que el Estado está quebrado, que estamos frente a una crisis fiscal de gran magnitud que se va a ahondar el próximo año con el cierre del Yasuní TT. Entonces, va a ser inevitable que se tomen medidas por supuesto que impopulares. Esa es la única alternativa que queda, porque a nadie, ningún ciudadano quiere que le suban los impuestos, ningún ciudadano quiere que le suban el precio de los combustibles, ningún ciudadano quiere que el Estado gaste menos, pero la realidad es que la situación fiscal es tan grave que ese tipo de medidas son inevitables y por eso es que ya dependerá de la política, la combinación de estas medidas que se utilicen. ¿Qué alternativa debería haber y cuál es la alternativa adecuada por el lado fiscal? Algo que se debió haber hecho siempre. Yo creo que lo que se debió haber hecho es primero priorizar gastos. Eso es uno de los grandes pendientes a nivel fiscal. Seguimos con un Estado que gasta en todo y por supuesto no le alcanza para nada. Tiene que tener claras prioridades. El Estado tiene que atender tres temas, yo creo que es un consenso que podemos llegar a los ciudadanos. Tres temas fundamentales: salud pública, educación pública y seguridad. Son tres temas: salud, educación y seguridad. Tres prioridades del Estado. Hacia allá tienen que ir más recursos. Y al mismo tiempo, priorizar significa menos recursos hacia otras áreas que no son prioritarias. El Estado no puede hacer todo. Tiene que enfocarse en lo que queremos que haga bien y eso es lo que le cambia la vida a los ciudadanos. Segundo, calidad en el gasto. Menos obras innecesarias, mal hechas. Y tercero, transparencia en el gasto, menos corrupción. Hay que implementar ya mecanismos para controlar la corrupción. Por ejemplo, la delación premiada, que cualquier ciudadano puede denunciar mal uso de recursos públicos y si se comprueba que tiene la razón, que pueda recibir una compensación económica, un premio económico por haber denunciado ese mal uso de recursos públicos. Estos son mecanismos para poder pasar de esa obsesión que hay en la actualidad con la cantidad de gasto, pasar a una obsesión mucho más correcta, que es la calidad del gasto. No necesitamos, el gasto corriente realmente sigue subiendo imparable y los servicios públicos colapsan. Entonces aquí el problema no está en falta de recursos, porque día tras día el gasto corriente sigue subiendo. El problema está en calidad del gasto, hacia dónde está yendo esa plata, qué tal la estamos usando. Y lamentablemente, cuando hablamos de calidad, los resultados, los indicadores son deplorables. Alberto, ¿cómo ha visto el tema del endeudamiento del Estado también? Hemos visto que estas dificultades, estas brechas económicas que usted bien los ha descrito, hemos tenido que ir a organismos internacionales con la finalidad de solventar, trayendo dinero a costo de crédito. Y esto de la deuda pública, ¿cómo se ha venido incrementando en estos últimos tiempos? Que también hay que ponerle mucho ojo. Sí, eso es parte de no querer poner en orden las cuentas, porque en 2014 que se acabó la bonanza petrolera,
tuvimos la segunda gran bonanza petrolera, empezó en 2007, se acabó en 2014. En 2014 caen los precios del petróleo y el gobierno de la época de Rafael Correa dijo, no hay problema, yo voy a seguir gastando porque ahora me puedo endeudar. Entonces sustituimos en 2014 como país los ingresos petroleros que perdimos, los sustituimos por deuda y empezamos una etapa de agresivo endeudamiento, pero nadie puede vivir indefinidamente del endeudamiento. Ninguna persona puede hacerlo, el Estado tampoco puede hacerlo. Entonces el país ya ha llegado a los límites de la deuda pública, bordea el 60% del PIB, cuando había un límite legal que a nadie le importó violar, que fue el 40% del PIB. Ese era el límite legal, no importó, se maquillaron las cifras del gobierno de la época y el endeudamiento subió aceleradamente al 40%. Es decir, entramos a la estrategia de vivir del tarjeteo, una estrategia que no es sostenible y que termina explotando. Ya en este momento para el fisco cada vez es más difícil conseguir fondos. El mercado de capitales está cerrado. Al Ecuador el mercado de capitales le dice no le presta dinero. Es de un país demasiado riesgoso y con cuentas fiscales en crisis. Entonces no nos prestan dinero. Y ya las opciones de financiamiento con los multilaterales se acabaron. Ya hemos usado todos los cupos disponibles. Puede haber algo de emergencia. Sí, por el niño nos van a prestar. Hay un fondo también para la reconstrucción después del COVID con el Fondo Monetario Internacional que podemos usar. Son cosas muy puntuales, pero ya no hay cabida para nuevos programas de financiamiento. Entonces, aquí el tema de fondo es que como país tenemos que ya tomar correctivos por el lado del gasto. No podemos seguir gastando más allá de nuestros ingresos, porque esa estrategia de endeudarse, de tarjetear para gastar y vivir más allá de nuestras capacidades, no es una estrategia sostenible y sobre todo es una estrategia empobrecedora. ¿Cómo ve el aspecto preocupante también? El estiaje está prolongado, no hay visos de que llueva, tenemos bajos caudales para las empresas hidroeléctricas. El Estado anunció hace pocos días de que iba a haber racionamientos, después dijo que hubo una equivocación. Terminan cortando el servicio de energía en varias ciudades del país. El tema de la compra de energía a otros países, en algún momento se habló de que no íbamos a tener este requerimiento, esta necesidad con la construcción de varios proyectos hidroeléctricos, pero en el fondo volvemos a caer en lo mismo. O sea, no somos autosuficientes en la generación de energía eléctrica para nuestro consumo. El problema es que todas esas multimillonarias inversiones que se hicieron durante el gobierno de Rafael Correa tienen graves problemas. Hay algunas que tienen problemas constructivos, fisuras porque se usó un acero de baja calidad por problemas de construcción, o son sobredimensionadas. El caso de Coca-Cola Sinclair es dramático. Una capacidad instalada de 1.500 megavatios cuando no hay suficiente agua para poder procesar esos megavatios, es decir, es capacidad instalada en exceso. Y vemos que ya en este momento estamos teniendo problemas de generación frente al estiaje en la región amazónica. Los apagones en este momento son inevitables, a no ser que el gobierno reaccione rápidamente. ¿Qué tiene que hacer en este momento? Tiene que acelerar la importación de gas natural para la generación térmica en Termomachala. Esto es urgente. Siguen peleando que si va a usar o no la infraestructura del Campo Amistad. Quienes quieren la concesión del Campo Amistad no quieren que se importe gas porque creen que es una competencia, entonces bloquean cualquier importación de gas. El país ya tiene que abandonar esas presiones de grupos de interés. El país necesita producir en electricidad. Lo más costoso, la energía más costosa en este momento es la que no existe, quedarnos en apagones. Entonces necesitamos ya importar gas de manera inmediata, abrir la importación de gas. Necesitamos, el gobierno tiene que comprar más plantas térmicas o contratar a privados más plantas térmicas para poder abastecer de electricidad durante el estiaje que recién está empezando. Estemos muy claros, este es el inicio del estiaje y al inicio del estiaje ya estamos hablando de los apagones. Más adelante esta va a ser una condición recurrente si es que el gobierno no hace las cosas a tiempo. De hecho, ya está tarde, pero al menos tiene que tomar este momento planes emergentes para hacer estas inversiones, contratar esta generación térmica adicional para evitar el peor de los escenarios, que es dejar al país sin luz, porque eso tiene un costo, porque detiene la producción, detiene el consumo, detiene la economía en general. Alberto, muy amable, muchas gracias por haber estado aquí en la hora clave. Buenos días. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Gracias, ha sido un gusto también tener al economista Alberto Acosta Burneo haciendo un análisis claro sobre lo que tiene el país en los actuales momentos, cuál puede ser su proyección. No es que esto también es una perita en dulce
y que el país está requete bien para lo que puede venir en adelante. Es un país que está con un déficit fiscal enorme, que la proyección dejaría este año fiscal 2023 probablemente con un déficit de 5.000 millones. De esto no nos salva absolutamente nada. Lo que ha hecho es el Estado, dice, dejar de pagar muchas de las deudas, dejar de pagarle al IES, por ejemplo. Y ahí tenemos con clara evidencia cómo se cae cada vez el sector de la salud, cómo se caen los servicios, porque están impagos y claro, en esto ningún funcionario se atreve a salir a decir, hablamos del sector público, estamos así o tenemos esta deficiencia porque estamos chiros, porque no hay plata, sino simple y llanamente es espere, venga mañana, dar paliativos a la gente para no poder solventar estos problemas económicos que se vienen dando y lo que redunda en una calidad del servicio. Es desesperante, como dice, esto va tocando ya fondo y cada vez mucho más profundo este fondo. El nuevo gobierno tendrá que aplicar medidas duras, medidas drásticas, si es responsable. Y si no, dejará hundiendo más. No hay otra forma. Pero que tiene que entrar a aplicar medidas, tiene que hacerlas desde el primer día que asuma el gobierno. Son las 7:53. Hacemos una pausa. Tras la misma, más información aquí en 90.1, 92.5 y 105.9. Somos la voz de los que no tienen voz. Inicio de espacio publicitario. Con Publiplay, tu marca impactará en todo lugar, generando éxitos en ventas. Publiplay, amplia tecnología en pantallas y vallas LED, con más de 30 ubicaciones estratégicas en Cuenca. Publiplay es la innovación de anuncios en pantallas LED que tu marca necesita. Publiplay, Sebastián de Benalcázar 159 y Núñez de Bonilla. Llámanos al 0992 61 53 86. Publiplay, publicidad LED que impacta. Síguenos en @PubliPlayES. La propuesta 94 de una Cuenca libre de radares. Cumplimos. Y ahora te toca a ti. Respetar los límites de velocidad. Ahora te toca a ti. Utilizar cinturón de seguridad. Y ahora te toca a ti. Respetar los pasos peatonales. Ahora te toca a ti. Respetar las señales de tránsito. Y ahora te toca a ti. Evitar accidentes por exceso de velocidad. Educación antes que sanción. La emoción se transforma. Amor por Cuenca. Autorización número 0501. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Hola, soy Toña de Nutri y les traigo una muy buena noticia. Junta 5 fundas de Pax Nutri de cualquier tipo de leche en funda, más 32,99 y llévate una fabulosa Air Fryer Unco. Canjealas en la red activa Western Union. Promo Pax Nutri.